Hola chicos, Dios les bendiga, o a todo aquel que está viendo este video. Bueno, acá le iba a hablar de Romanos 2. El Señor nos está poniendo esto para hablar a todo el mundo, ya que de cualquier forma se tiene que hablar de Dios, de la predicación del Evangelio a toda criatura, para que todas las personas sepan del Evangelio de Cristo, y ya me supongo que deben saber algunas, pero en este versículo de Romanos 2 dice, voy a leer dos versículos, el 15 y el 16. O mejor, no, sí, también del 15 al 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar a toda la humanidad y Dios es justo. Él va a juzgar a todas las personas a todas las personas de la manera que han recibido. O sea, yo pienso que las personas tienen el bien y el mal, saben de Dios, pero la Biblia, o sea, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento y el Hijo de Dios, quien es Jesucristo, dice la palabra que el Evangelio se va a predicar a todo el mundo. Y eso se cumple porque Dios lo que habla, lo que piensa y lo que planea se cumple literalmente. Entonces, el Evangelio es para todos. ¿Todos pueden ser aceptados por Dios? Sí, pero tienen que arrepentirse de sus pecados, obedecer lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque Dios es santo y Él detesta, odia el pecado. Por eso que la ira santa de Dios es justa, porque Él es un ser eterno. Y cuando tú pecas contra otras personas, estás pecando contra Dios, literalmente. Exacto, ¿por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, como acá dice, ¿no? O sea, dando a entender de que todas las personas en su espíritu, en su alma, saben el discernimiento del bien y el mal, y en cuanto a la ley, conocen la ley cuando hacen algo bueno o conocen la ley cuando hacen algo malo. Otro tema es el tema de que las personas tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué significa la conciencia cauterizada? Cuando ven a lo bueno malo y a lo malo bueno, o sea, como que se contradicen en sus conciencias y su conciencia está como cauterizada, significa como que está mal en cuanto él piense. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? La homosexualidad. Para todos sabemos que la homosexualidad es malo, no es pecado. Es malo, claramente, es pecado. Pero las personas que tienen la conciencia cauterizada piensan que la homosexualidad o creen está bien. O sea, me dejo entender, lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. O sea, cuando eso no es así. Entonces, eso se llama una persona que tiene la conciencia cauterizada. El hombre bueno habla o piensa cosas buenas, y el hombre malo habla o piensa cosas malas. Todo su pensamiento es así. Entonces eso, espero que vean este video, espero que lo compartan a todos y todo el mundo sepa de que Dios va a juzgar por Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, quien es Dios Hijo, porque los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Cristo va a juzgar a las personas según lo que hayan hecho en toda tu vida. O sea, imagínate, Dios está ahí viéndote, y cada acto, cada pensamiento, cada cosa, sea buena o sea mala, Dios lo ve, y pues a Él es a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros los creyentes creemos en Dios, creemos en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, pero las personas que son incrédulas, yo los llamo, por así decirlo, del mundo, no creen en la palabra de Dios, porque aunque se les predica, o sea, las personas que predican en las calles acerca de Cristo, hermanos, eh, no quieren aceptar a Dios, sinceramente. Cuando Dios quiere que le obedezcamos, Él es digno de nuestra alma, de nuestro espíritu, de todo. Y un verdadero cristiano va a amar, va a deleitarse, va a leer, va a estudiar, va a orar, va a predicar, va a hacer todo lo que está escrito en su palabra, porque Dios es verdadero, y todo, cada letra, cada palabra, cada tilde es una palabra verdadera de Dios. Claro, siempre y cuando que todo se concuerde a lo que Dios dice, no sacando textos fuera de contexto para hacer una secta. Como por ejemplo, esto lo digo, ¿no? En cierta parte de la Biblia dice de que los muertos nada saben, y en otra parte de la Biblia menciona o declara a Dios de que hay vida después de esta vida. El que cree en mí, Jesucristo dijo, o sea, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, dando a entender de que también enseñó de la vida eterna, de que sí amerita, de que sí hay una vida después de esta vida para todos,
Me refiero para los que creen en Cristo, vida eterna, y para los que no creen en Cristo, condenación eterna. Eh, Unos los que no son creyentes, o sea, los que son incrédulos, se van a ir al infierno porque no han aceptado al Hijo de Dios. Ahora, yo me refería en este sentido como que en el Nuevo Testamento habla de la vida eterna, o sea, de la vida después de la vida. Y yo me refería hay un texto en la Biblia que sí, dice que los muertos nada saben, que lo escribió Salomón, pero los muertos nada saben, y claro, la Biblia es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ha dado esa inspiración a Salomón, sí es cierto, pero ahí el contexto de los muertos nada saben, o en otros contextos que también dicen, no es que la Biblia se contradiga, no, 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 es dando a entender en el sentido de esta tierra. O sea, cuando una persona muere o fallece, su polvo vuelve a la tierra, pero eso no contradice lo que Dios dice en Apocalipsis, lo que Dios dice en el Nuevo Testamento, de que el rico y Lázaro es una historia de que hay un cielo, o sea, había o hay, mejor dicho, perdón, hay un seno de Abraham donde iban las personas justas, buenas, que creían en Dios a ese sitio, y había un lugar de tormento, el infierno. Otra cosa, y esta es muy verídica, Cristo siendo Dios se encarnó, ¿no es cierto? Todo el mundo creo que lo sabe. O bueno, la gran mayoría que haya visto la película de Jesús. Dos, Él resucitó y Él cuando murió en espíritu, fue a las profundidades de la tierra, que es el corazón de la tierra, algo así, a las partes más bajas de la tierra. Entonces Él seguía vivo después de la muerte física, ¿me entienden? Y de hecho, otra cosa, y esto es muy claramente, todo ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, una cosa no contradice a la otra. No es que las dos sean ciertas, me refería de que una cosa es cierta en cuanto al tema de la tierra, que o sea, su cuerpo, él ya, Salomón decía que los muertos nada saben, pero luego, después de ver todo el versículo, decía que se hace debajo del sol o algo así en la tierra. Pero el Hijo del Hombre, quien es Jesucristo, en el Nuevo Testamento nos reveló que tenemos vida eterna en Él. Él resucitó, Él es la vida. Él bajó a las profundidades de la tierra. Él enseñó la historia de Rico y Lázaro. Y Dios es verdadero, de que los justos pues iban haciendo Abraham y los malos iban al infierno. Y yo le voy a decir, los malos en el infierno tienen ojos, o sea, de un tipo, tienen un cuerpo, se podría decir, solamente voy a decir como está escrito en la Biblia, ojos. Entonces, la vida no termina en la muerte, sigue la vida continuante. Otra cosa que les puedo decir es también porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, con espíritu, con alma, eso lo merita la Biblia, y Dios dice que el alma no puede matar, o sea, dando a entender de que es inmortal o no muere. El espíritu es la parte, lo que te comunica con Dios, o sea, por ejemplo, los ángeles y los demonios son espíritus, Dios es espíritu y el humano también es espíritu. Por eso que cuando nosotros adoramos, adoramos en espíritu y en verdad, dando a entender de que nuestro espíritu y nuestra alma son inmortales, porque de Dios salió el alma y el espíritu. Tú o toda la persona que me está viendo fue creada a imagen y semejanza de Dios, desde el momento de la concepción, cuando tus padres te procrearon, pero el alma y el espíritu es lo que da Dios, hasta tu cuerpo, o sea, todo le ha dado Dios al hombre. Todas las cosas que tienen ustedes en la tierra es emprestada. Todo le pertenece a Dios porque Dios gobierna sobre todos y sobre todo. Dios es el que te da la habilidad, la inteligencia, todo lo que tú eres en cuanto a lo bueno, a lo positivo. Me refiero que seas bueno en un trabajo, por ejemplo. Y este es un ejemplo y esto lo van a hacer para todos. El que hizo el carro fue Dios que le dio la sabiduría. Me refiero a lo bueno, claro, porque hay obras que son, por ejemplo, quien creó las armas. Cuando las armas es algo malo, pues no, o sea, lo malo proviene pues del maligno, me dejo entender. Pero obras buenas, obras que son buenas literalmente, yo creo que el Señor le infundió ese conocimiento, esa creatividad para que las personas buenas hagan obras buenas. Entonces, dando a entender, ¿no? El bien viene de Dios, el mal viene del diablo. Entonces, eso. Que Dios les bendiga, compartan este evangelio, pueden repartir folletos hablando de Cristo, pueden hablar megáfonos con micrófonos en las calles como hermanitos y hermanitas han hecho o piensan hacer. Entonces, eso. Que el Señor les bendiga y pues obedezcan a Jesucristo, y porque en Jesús hay vida eterna, en Jesús está la verdadera vida que el mundo no te va a dar. Que el Señor te bendiga.